privilegio que Él nos concede, poder alcanzar y llegar hasta este lugar nuevamente para poder compartirles el Evangelio, lo que son las buenas nuevas, las buenas noticias que son de parte de Dios. Y lo primero que quisiéramos dejar por sentado es que este mensaje no es algo que ha nacido de nosotros, no es algo que ha venido, que ha salido de parte de los hombres, sino que es más bien lo que Dios dice a través de las Escrituras. Y sé que el pensamiento de muchos podría ser: ¿cómo es que Dios puede hablar a los hombres? Y esto es muy fácil. Las Escrituras mismas dan testimonio de que los hombres que escribieron la Biblia fueron hombres totalmente inspirados por Dios. Y esto quiere decir que tales hombres hablaron lo que Dios, por medio de su Espíritu, les hablaba, que les decía lo que debían hablar y lo que debían también escribir. No sin el idioma, no sin el intelecto de tales hombres, sino que usando eso también. Así que podríamos entender, podríamos llegar a comprender que la Biblia misma nos da testimonio de que fue escrita por estos hombres realmente, pero que fueron totalmente inspirados por Dios. No tenemos ningún crédito para llegar a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, o que lo que está escrito, lo que está en las Escrituras, no es realmente lo que Dios ha dado para que los hombres puedan llegar a comprender quién es Él, puedan llegar a entender la posición en la que los hombres están ahora debido a la caída de Adán. Y déjenme decirles que también la Biblia, también las Escrituras nos dan a entender de que es únicamente por medio de ellas que los hombres pueden llegar a alcanzar la salvación. Es por medio de ella que los hombres pueden llegar a comprender cuál es su situación delante de Dios, pero también pueden llegar a comprender cuál es la forma, cuál es la manera en que podrían ser salvos. Y damos por sentado, a través de decir que los hombres podrían ser salvos, es que toda la humanidad se encuentra en condenación. Sé que muchas veces esto es difícil de aceptar, es un poco difícil de digerir, pero eso es lo que las Escrituras, lo que Dios mismo habla acerca de los hombres. Hemos sido enseñados por años a través de la religión que si el hombre hace bien irá al cielo, pero que si tal vez hace mal podría ir al infierno. Y eso no es el pensamiento de todos. Incluso hay algunos más audaces que se atreven a decir que aunque hagan mal, dado que Dios es bueno, debe enviarlos al cielo y no al infierno, en los más audaces. Bueno, quiero decirle que ambos pensamientos son falsos y están totalmente alejados de la verdad, no de mi verdad, no de la verdad de un hombre que se le ocurrió inventar algo, sino que es la verdad que las Escrituras enseñan. Y como ya les dije anteriormente, esto es lo que Dios dice para los hombres. Esta es la verdad de Dios y no la nuestra. Sé que hay muchos, al igual que nosotros, antes de poder llegar a la verdad. Y esto no por ser o creernos tal vez un poco más intelectual que otros, sino que es simplemente porque Dios quiso acercarnos a Él a través de su Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo y la luz de su palabra, para que pudiésemos creer y confiar en la única verdad que nos lleva a ser salvos, que nos lleva a ser justificados delante de Dios
y que por lo tanto podemos tener una esperanza de no morir en condenación eternamente, sino que vivir eternamente en la presencia de Dios. Y sé que muchas veces para el hombre es un poco difícil el hecho de que sea o de que esté en condenación. Las escrituras hablan con claridad. Las escrituras son bastante claras en la condición que el hombre está. Las escrituras no tienen algo por detrás, ni se va por las ramas en explicar y en decir cuál es la condición del hombre desde que Adán pecó en el huerto del Edén. Está en condenación. Romanos 3:23 con claridad, incluso muchas otras escrituras, partiendo desde Génesis, desde el primer libro de la Biblia, nos hablan con claridad de que el hombre, de que toda la humanidad, y esto no tiene nada que ver con hombres con buena situación o mala situación, no tiene que ver con hombres que tengan muchos vicios o que tengan pocos vicios, no tiene nada que ver con que si seas hombre o seas mujer, no tiene nada que ver con que si seas de esta nación o de otra nación que esté mucho más elevada intelectualmente o monetariamente, no tiene nada que ver con eso. Las escrituras con claridad nos dice que todos los hombres están en la misma condición, por cuanto todos han pecado, todos han sido alejados, apartados de la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando mueran, cuando partan del escenario de esta tierra, que en los más jóvenes podría ser, no sé, 70, 50, 60 años más, los hombres no están en una buena condición. Los hombres no estamos en un buen pie delante de Dios. Y no voy a entrar en una discusión si Dios existe o no, porque eso no está en discusión. Y quienes se declaran ateos, las escrituras usa un lenguaje muy fuerte para hablar en contra de ellos. Los llama necios. Ni siquiera habla de un bajo intelecto, sino que dice que aquellos que piensen o que digan que Dios no existe son demasiado necios, porque las evidencias son claras, demasiado claras. Y la creación habla, la misma creación habla de la divinidad de Dios, habla y nos dice del poder de Dios, habla y nos dice que hay un creador, hay alguien que está por encima de todos, que tiene un poder magnífico y que Él es el que ha creado todas las cosas y nosotros somos parte de esa creación. Ella, dice la escritura, a la imagen de Dios. Así que no hay cabida para el ateísmo. Si es que alguna vez has pensado en tal cosa, no hay cabida, no existe tal cosa. Y déjame decirte que si alguna vez has pensado en que Dios no existe, ese pensamiento que estás teniendo ahora es igualmente, está siendo de una manera sustentado por el mismo Dios que te creó, porque quien te ha dado la vida te permite pensar de esa forma, pero eso no hace a Dios culpable de tu pensamiento. Así que ni siquiera voy a seguir discutiendo de esto, porque las escrituras nos lo dan por sentado. Dios es el creador del universo. Dios es el que ha creado al hombre y tiene toda la autoridad para decirle cómo es que debe conducirse. ¿Y qué esperaríamos de un Dios que es santo? Que nos diga
que debemos conducirnos de una manera santa delante de Él. Y eso lo ha hecho por medio de la ley moral que Él nos ha puesto. Dice que en nuestro propio corazón, dentro de nuestro interior, dice que Dios puso la ley moral en todos los hombres. A partir de ese Adán, todos los hombres saben, todos los hombres de alguna manera, porque tal vez esa ley ha sido, o el comprender esa ley ha sido un poco corrompida desde la caída de Adán, porque hemos heredado una naturaleza corrupta. Eso es lo que dicen las Escrituras, que Adán fue hecho perfectamente y fue puesto en el huerto del Edén, pero dice que cuando cayó el pecado, toda la humanidad cayó juntamente con Adán. Y eso es porque este hombre, este primer ser creado, que fue lo mejor que Dios hizo para poner en el huerto del Edén, era el representante de toda la raza humana. Por lo tanto, toda la humanidad cayó con Adán como su representante. Todo, sin excepción alguna. Y hemos sido corrompidos en nuestra naturaleza. Lamentablemente. Entonces, el problema de la humanidad no es que la ley de Dios sea tan alta, porque la ley de Dios no es algo malo. El que Dios haya dado un resumen de la ley moral a través de los 10 mandamientos, eso no es algo malo, ni siquiera es una mancha mínima de parte de Dios, dándonos algo tan alto que no pudiésemos cumplir. Porque dado que Dios hizo al hombre bueno, este tenía todas las aptitudes para obedecer esa ley santa, justa y buena que Dios le dio, que Dios puso en su corazón. Pero déjeme decirle que Dios también le dio la libertad al hombre, a Adán en el huerto del Edén, para caer o para desobedecer a Dios. Adán fue libre de tal cosa y él escogió desobedecer a Dios. Y esa es la debacle, esa ha sido la debacle de toda la humanidad. La desobediencia de la ley de Dios. El pecado es infracción de la ley. Cada vez que decimos que el hombre ha pecado, eso es lo que queremos decir. El hombre ha infraccionado la buena ley de Dios, los buenos mandamientos de Dios. El problema del hombre no es el poco dinero. El problema del hombre no es su poca, su bajo estándar intelectual. No. El problema del hombre, el problema de toda la raza humana es que ha caído, es que se ha corrompido, es que ha pecado delante de Dios, es que ha desobedecido la ley de Dios. Y sé que no necesito decir cuál es esa ley, porque muchos, o más bien porque todos conocen algo, parte de esa ley, porque está dentro de ustedes mismos, está dentro de sus corazones. Así que podríamos ir a cualquier parte de todo este universo donde haya un ser humano, y ese, incluso aunque viviese lo más alejado de cualquier sociedad, en él mismo hay un grado de claridad en cuanto a la ley de Dios, porque ha sido puesta en su corazón. Así que el problema, como algunos argumentan, no es la sociedad. El mayor problema que el hombre tiene es su pecado. Y algo mayor que eso es la santidad y la justicia de Dios. Porque dicen las Escrituras que Dios no tendrá por inocente al que es culpable.
Y eso genera un gran problema para toda la humanidad. Y es que todos somos culpables. Culpables de haber roto la voluntad de Dios. Culpables de cada día pecar delante de Dios. Infraccionar su santa voluntad. Y estoy hablando con fuerza y repetidamente esto, porque es necesario que todos los hombres puedan llegar a entender y pueda incluso entrar en sus corazones de que no están en una posición neutral delante de Dios. Quiero decirles algo, no es que nosotros vengamos acá pensando o queriendo decirles, oye, nosotros somos mejores que ustedes. No tiene nada que ver con eso. Porque aún nosotros fuimos rescatados de nuestra mala, pasada manera de vivir. Nosotros también estuvimos en la misma condición. Pero por la gracia de Dios fuimos rescatados. Y es precisamente por eso que nos encontramos en esta tarde, en este lugar. Porque queremos que ojalá muchos más puedan ser rescatados. Porque la Escritura dice que cuando el hombre muere, entonces lo único que puede esperar es el juicio de Dios. ¿Y qué hará un juez justo? ¿Qué hará un Dios que es totalmente justo delante de hombres que han infraccionado su ley? Delante de hombres que son culpables por haber roto su ley, por haber pecado delante de Él. ¿Debiera simplemente perdonarnos? ¿O Él debiera ser justo y castigarnos por la eternidad? No es justicia lo que muchos reclaman cada día, y es que todos los hombres día a día piden que las cosas sean justas. Yo oigo a los jóvenes ir por las calles y manifestarse, queremos justicia, todos piden justicia. Y tal cosa en un cierto grado es buena. Quisiéramos que todas las cosas fueran justas. Bueno, yo ahora pregunto, ¿y qué va a pasar cuando te enfrentes delante de Dios? ¿Ya no querrás que Dios sea justo y que pase por alto tus pecados y Él te perdone solo porque piensas que Él es bueno? Déjame decirte que Dios no solamente es bueno, Dios también es justo, y Él no puede ni nunca lo va a hacer echar por tierra su justicia en aras de su bondad, porque si hace tal cosa Él deja de ser Dios. Dios es bueno, pero Dios también es justo, y lo que un Dios justo ha de hacer es condenar al hombre por toda la eternidad a causa de sus pecados. Eso es justicia. Eso es justicia. A veces escucho a hombres decir, oye, pero hay cosas que yo no comprendo. Como por ejemplo, el por qué suceden cosas malas a hombres que son buenos. ¿Por qué en la tierra suceden tantos desastres, suceden tantas cosas que son contrarias a nosotros y que no nos ayudan a vivir, que no nos ayudan a tener un mejor pasar en esta tierra? ¿Por qué es que hombres tan bondadosos muchas veces reciben cosas malas? ¿Por qué es que niños muchas veces reciben cosas malas, le pasan cosas malas? Y con esa pregunta quieren o tratan de echar una mancha delante del Dios creador. Pero mi amigo, tal pregunta
tal pregunta de el por qué ocurren cosas malas a hombres buenos está totalmente alejada de la verdad que la Biblia nos enseña, de la verdad que las Escrituras nos enseñan. Porque lo que el hombre merece, lo único que el hombre merece de parte de un Dios santo, justo y bueno es su ira. Sí. Y si usted llega a pensar que cosas malas pasan y están pasando a hombres buenos, es porque tiene un mal concepto de la bondad. Es porque tiene un concepto demasiado alto de la bondad en los hombres. Es porque está midiendo con la vara que no debiese medir la bondad y la justicia. ¿Cómo es que llegamos a medir la bondad y la justicia de los hombres? ¿Cómo es que llegamos a medir qué tan buenos son los hombres? ¿Cuál es el parámetro para hacerlo? Cuando estamos haciendo tal cosa o diciendo tal cosa como para echar una mancha en el Dios creador, ¿de qué manera estamos haciendo la medición? A través de la ley de Dios, estamos mirando la ley de Dios, estamos diciendo tal hombre es bueno y le ha sucedido algo malo. Si lo hacemos mirando la ley de Dios, no puede existir tal concepto, ni puede haber esa pregunta del por qué le suceden cosas malas a hombres buenos. Porque los hombres buenos no existen delante de la ley de Dios. Los hombres buenos no existen delante de la voluntad revelada de Dios. Los hombres buenos no existen delante de la ley de Dios que ha puesto en el corazón del hombre. Porque todos hemos fallado. Y si su pregunta es, ¿por qué la creación hay desastres naturales? Es muy fácil de responder tal cosa. Y en una manera clara, el libro de Génesis en su capítulo 3 nos habla con claridad de que la creación fue maldita el día en que Adán pecó. Y Dios sentenció a toda la creación maldita a causa del pecado de Adán. Y en Romanos capítulo 8 también las Escrituras nos dicen que toda la creación fue sujetada a maldición por el pecado de los hombres. De manera que el pecado del hombre afectó también el cosmos. No es solamente que afectó a los hombres, el cosmos, la tierra fue afectada enteramente por el pecado de Adán. ¿Se dan cuenta lo terrible, lo desastroso y lo horrible que es el pecado delante de un Dios santo? Yo sé que los hombres no son tan malos como podrían llegar a ser. Yo lo sé. Pero déjame decirte que eso es la gracia de Dios obrando en la humanidad para que los hombres no lleguen a corromperse de la peor manera, para poder y para traerles también el mensaje del Evangelio y así salvarles a través de la verdad de las Escrituras y el poder de su Espíritu Santo, cuando crean en aquella única esperanza, en aquella única salvación que Él ha dado. Les está sujetando en su maldad. De vez en cuando vemos florecer la maldad en hombres y decimos, oh, ese hombre es terriblemente malo. Déjame decirte que cada uno de nosotros podría llegar a ser igual que tal hombre que
hubiera estado si no fuera por la gracia de Dios obrando en la tierra. Y a eso le llamamos gracia común. Dios restringiendo la maldad en los hombres para que la tierra no se corrompa de una manera horrible y tenga que usar de la misma forma que usó en el diluvio. Todos, a excepción de 8 personas, todos fueron consumidos por la ira de Dios, obrando a causa del pecado. Tristemente el hombre sigue pensando que es tan bueno que no merece que le pase tal cosa, pero que tampoco merece ir al infierno, porque a veces hace algo bueno. El problema es que no has violado la ley de este mundo, sino que hemos violado la ley del Dios que es santo y eterno, y eso tiene consecuencias gravísimas. Nunca, yo sé que lo que has aprendido desde siempre es que si haces algo bueno podrás alcanzar el cielo, y eso es porque se piensa que las obras de los hombres podrán darle un grado de bondad delante de Dios, de manera que pueden ser salvos a través de eso. No es lo que la Biblia enseña, no es lo que Dios dice. Cómo los hombres pueden llegar a tener salvación. Así que no pienses en regenerarte a ti mismo, porque tal cosa no resultará. Y si aunque dijeses, voy a tratar un día de vivir de una manera correcta delante de Dios, ¿qué vas a hacer con tus pecados pasados? ¿Cómo es que te vas a librar de la culpa pasada? Supongamos que llegases a vivir de una manera correcta desde un punto de inicio en tu vida hacia adelante. ¿Qué pasó con los pecados pasados? ¿Cómo va a ser pagada tal deuda en tu vida? Necesitas un Salvador. He estado argumentando todos estos, 15, 20 minutos para que puedas darte cuenta que necesitas un Salvador. Que si no crees en aquella única esperanza, en aquel único camino que Dios ha puesto para que la humanidad sea salva, irás al infierno. Y no importa que digas que no crees en tal lugar, porque el que no creas en tal lugar no hace realidad lo que piensas. No significa que porque no creas eso es verdad. Ni tampoco es válido el punto de vista de decir, oye, tú piensas así, pero yo pienso diferente, porque no se trata de lo que usted piense, no se trata de lo que yo pienso, sino que se trata de la verdad que Dios nos ha dado a través de las Escrituras. No pretendo asustarle en los que estén meditando algo con el infierno. ¿Y sabes por qué no pretendo asustar? Porque ni aún yo creo comprender la gravedad del infierno. Ni aún yo creo comprender lo horrible que será tal lugar. Y sabes, no es solamente por el sufrimiento que el hombre tendrá allí. No está solamente por lo que las Escrituras dicen acerca del sufrimiento que el hombre va a tener. Déjame decirte algo, que lo más terrible será que vas a vivir apartado eternamente de la gracia de Dios, que vas a vivir apartado eternamente de la misericordia incluso que Dios está usando para con los hombres hoy en día, no dándoles lo que ya merecen y dándoles lo que no merecen aún. ¿Sabes? Dios podría haber desintegrado la raza humana en el mismo día que Adán pecó, pero no quiso hacerlo. Más bien prefirió dar un camino de salvación, y eso es maravilloso.
no puedo llegar a comprender. Y sé que usted tampoco puede hacerlo ahora. La gravedad de ir al infierno, al lugar de tormento, pero separado, lejano. Ahora mismo en la tierra puedes estar gozando de esa gracia común de Dios, dándote alimento, dándote vida, dándote el aire para que puedas respirar, trayéndote el mensaje del Evangelio para, ojalá pudieses creer. Tal gracia no estará. La gracia un día se va a terminar. El día en que partas de esta tierra ya no habrá oportunidad. Si no has creído en el camino que Dios ha dado, ya tu suerte está dada e irás al infierno apartado de la gloria de Dios. Ya no hay más gracia allí, ya no hay más esperanza, ya no hay más oportunidad. Quisiera describir con más fuerza ese lugar. En una oportunidad Jesucristo echó fuera a unos demonios de unas personas, y esos demonios dijeron a Jesucristo: has venido antes del tiempo para atormentarnos. La Escritura dice que el lugar de condenación eterna es un fuego consumidor, donde la ira de Dios es expresada en su total magnitud. No quisieras enfrentarte a la ira de Dios. No quisieras. Pero déjame decirte que hay esperanza. Déjame decirte que hay un camino. Déjame decirte que hay alguien que puede darte salvación, aun cuando te encuentras en la condenación más horrible en la que puedas estar. Esa esperanza, ese camino, esa única salvación es el Hijo de Dios, habiendo sido dado por los pecadores para que pagase en la cruz por ellos, en el lugar de ellos. Así que, de manera que si crees en Jesucristo como tu única esperanza de salvación, ya no tendrás que pagar por tus pecados en el infierno. Ya no tendrás que pagar todo lo horrible que has sido delante de Dios en el infierno, una eternidad en ese lugar, sino que serás librado de tal condenación cuando creas en Jesucristo, pero no sin Él. No hay santo que pueda haber hecho algo así. Nadie, aparte de Jesucristo. Nadie, aparte del Hijo de Dios. Ni siquiera un ángel podría venir, porque ni siquiera los ángeles tienen la dignidad de Dios, porque aún los ángeles son creación de Dios. Tenía que ser Dios para que alcanzase la dignidad de la justicia delante de Dios. Tenía que ser el Hijo de Dios, porque en Dios únicamente se encuentra la salvación. Cuando usted piensa que está obrando, haciendo cosas buenas para alcanzar la salvación, está pensando que Dios es demasiado pequeño. Está haciendo a Dios a la altura de los hombres, porque así, de esa manera, pueden alcanzar su dignidad con un par de obras buenas, haciéndolas, y ya podrán pagar, y ya podrán alcanzar la dignidad de Dios.
Hubo una sola vez, hubo una única vez en la tierra en que sucedió algo malo a un hombre bueno. Una única vez, una única oportunidad en que sucedió algo malo a un buen hombre. Y eso fue en la cruz del Calvario. Pero eso fue porque Él se sometió a eso. Eso fue de una manera voluntaria. Cristo quiso someterse a tal cosa. Él no pagó por algún pecado que Él cometió. Él no fue a la cruz porque no fue entendido por los judíos. Él no fue a la cruz simplemente porque los romanos querían apaciguar las cosas con los judíos. Él no fue a la cruz simplemente como un ejemplo de bondad. Él fue a la cruz, dicen las Escrituras, para pagar por el pecado de su pueblo. Déjenme decirles que ante Dios todo pecado tendrá que ser pagado. Los que crean en Jesucristo, Él ha pagado por sus pecados en la cruz. Y los que no, tendrán que pagar por sus propios pecados en el infierno. Ese es el camino que Dios ha dado. Esa es la esperanza que hay para la humanidad. Que si crees en Jesucristo serás salvo. Que si confiesas que si Jesucristo es Señor, serás salvo. Pero eso no es de una manera liviana. Eso no sucede con decir, oye, sí, yo creo, bueno, ahora soy salvo. No es tal cosa. Las Escrituras también nos enseñan de que si has creído, de que si has tenido una fe verdadera, tu vida va a demostrar que realmente tu fe es una fe conforme a la verdad, es una fe conforme a las Escrituras, es una fe verdadera de haber creído en Jesucristo. Las evidencias de esa fe comenzarán a verse por el conducirte de tu vida, por el pasar de tu vida, porque las cosas van a cambiar en tu manera de pensar y en tu manera de vivir. De manera que si piensas que has creído, debes verte a la luz de las Escrituras. Si tu corazón ha cambiado, si tu vida ha tomado un giro de 360 grados, no algunas cosas buenas, sino que toda tu manera de pensar y toda tu manera de conducirse comienza a cambiar. No estoy diciendo que ya dejaste o que el cristiano deja de pecar, de que nunca más ha cometido un pecado. Las Escrituras no nos enseñan tal cosa. Pero la verdad de la fe verdadera es que comienza a verse en aquel que ha creído. De manera que no puedes pensar que has creído cuando tu vida en nada ha cambiado en relación a antes de haber creído.